Buenos días a todos. La comparecencia de ayer de Sánchez, si es que se le puede llamar comparecencia a eso, ha sido una burla más, un burdo espectáculo donde, a caballo entre la mentira y la amenaza a la oposición, simuló hacerse la víctima cuando en realidad es él el uno de la trama y las víctimas son todos los españoles. Vimos a un mafioso acorralado amenazando a la oposición y eso únicamente puede estar a la altura de las tiranías venezolanas, como la venezolana, a la que sin duda aspira Sánchez. Salió para decir, con un poco de menos maquillaje, eso sí, y sin comer, pobrecillo, que no asume ninguna responsabilidad, que eso de la corrupción es cosa de unos pocos y que no convoca elecciones porque es que viene la derecha, reconociendo implícitamente que ha perdido esa mayoría social que teóricamente le respaldaba. Este es el demócrata, el que dice que no convoca elecciones porque las va a perder, porque viene la derecha. Estamos ante un verdadero sociópata que pretende hacernos creer que no tiene nada que ver con la corrupción que carcome al Gobierno cuando estamos hablando del círculo más íntimo de Sánchez. Sus dos secretarios de organización, uno de ellos nada más y nada menos que el que fue a Waterloo a negociar la investidura, y su familia, su mujer y su hermano. Y pretende hacer la distinción entre el Partido Socialista y el Gobierno, como si el Gobierno permaneciera limpio y fuera una cosa que se limita al Partido Socialista, cuando es evidente que ninguno de los delitos que se les imputan a los miembros del PSOE hubieran podido cometerse si no hubiera estado desde esa posición de poder que les confería el Gobierno. Salió con ese tono chulesco y despreciable a decir que no va a ser como Vox, que nosotros tapamos la corrupción. Pues mal día para acusarnos de nada, porque solamente 2 horas después conocíamos que la Fiscalía Anticorrupción archivaba la denuncia contra Vox por supuesta financiación ilegal ante la falta de indicios. Ante la falta no, porque no había ningún indicio de ello. Al mismo tiempo, Sánchez presume de haber avanzado en la lucha contra la corrupción cuando tiene imputados a su hermano, a su mujer, a un fiscal general del Estado, a 2 exsecretarios de organización y a un exministro, cuando ha tardado más de 1 año en expulsar a Ábalos y cuando pronto se referirá a Santos Cerdán como esa persona de la que usted me habla, cuando, según los últimos audios que hemos conocido, Santos hace lo que Sánchez le manda. Punto. También se ríe de todos los españoles cuando anuncia una comisión de investigación en el Congreso, dirigida ¿por quién? ¿Por quienes sabían todo lo que se hacía en el PSOE y se callaron? Y una auditoría externa para revisar las cuentas de su partido, encargada también ¿por quién? Por los que hacían caja durante la pandemia con las tramas de las mascarillas. La auditoría ya se la está haciendo la Guardia Civil al PSOE, porque no estamos ante el caso Koldo, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni siquiera es el caso de Begoña. Es el caso Sánchez, porque es el caso PSOE. Lo decimos porque ya hay quien empieza a distinguir entre el sanchismo y el PSOE. El PSOE bueno, ese que solo existe en la cabeza de algunos. Nosotros llevamos 7 años denunciando en solitario la corrupción de esta mafia. Hemos presentado 2 mociones de censura. Hemos recurrido al Tribunal Constitucional. Hemos convocado manifestaciones. Estamos personados en todas las causas abiertas contra el Gobierno en los juzgados. Y ofrecemos nuestra disposición para quien quiera presentar una moción de censura. Una moción de censura que dice el señor alcalde de Madrid, el señor Almeida y el presidente del Partido Popular, que es un balón de oxígeno y que Vox va contra el PP haciendo pinza con el Partido Socialista. Por alguna razón, los mismos que dicen que la moción de censura es un balón de oxígeno a Sánchez no consideran que mantener todos sus pactos con el PSOE en el Parlamento Europeo sea un balón de oxígeno. O no consideran balón de oxígeno que salga el señor González Pons a presumir de su coalición con los verdes y los socialistas en Europa. O no consideran que sea un balón de oxígeno haberse repartido hace justo 1 año el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas o Radio Televisión Española. O el Tribunal Constitucional, que hoy decía el señor Feijóo en un programa de radio que uno de los problemas que tiene España es la composición del Tribunal
Constitucional. Vaya, el mismo Tribunal Constitucional que pactó el Partido Popular con el Partido Socialista. Se podrían disculpar, por lo menos, por haber llevado a los españoles a un callejón sin salida, pero que no le digan al único partido que ha hecho todo lo posible por echar a este Gobierno que estamos dando balones de oxígeno. Porque la vida de los españoles sigue, con muchos problemas, por cierto, y muchos de ellos provocados por las políticas de Sánchez, que son las que mantiene el Partido Popular y que nosotros estamos orillando precisamente en lugares como Valencia, Baleares o Murcia. Porque nosotros sí pensamos que se puede dar una alternativa al Gobierno de Sánchez y sí tenemos claro que nuestro enemigo es el Partido Socialista y sus socios. Así que no se confundan. Nuestro enemigo es el Partido Socialista y nuestra oposición es al Partido Socialista, pero evidentemente no somos hipócritas y también nos tenemos que oponer a toda connivencia con el Partido Socialista. Por eso le exigimos al señor Feijóo que rompa sus pactos con el Partido Socialista de forma inmediata en ayuntamientos, en parlamentos, en el Congreso y en Bruselas, donde von der Leyen sostiene a Pedro Sánchez. Ese es el balón de oxígeno. Que en Europa se esté blanqueando a Sánchez y que no se denuncie públicamente en todas las instancias internacionales que en España tenemos a un autócrata que está laminando el Estado de Derecho en España con tal de permanecer en el poder. Y como el PP siga por ese camino, que es el mismo del 23J, nos harán perder las próximas elecciones y frustrarán el cambio que España necesita y que nosotros sí estamos dispuestos a dar. Sin ir más lejos, el Partido Popular tiene una oportunidad magnífica esta semana de romper con el Partido Socialista en el Parlamento Europeo, donde se va a votar la reedición del Pacto Verde. Ese que ahora van a llamar Pacto Industrial Limpio para tratar de confundir a la gente y hacernos creer que aquí se está fraguando ahora otra cosa bien distinta al plan de despidos masivos que supone el Pacto Verde. No, es el mismo. Lo que ocurre es que le han cambiado el nombre porque ellos mismos son conscientes del daño que están haciendo con sus políticas. Por desgracia, nos hemos quedado solos ante el Gobierno y nos sorprende la falta de reacción del Partido Popular, acobardado ante las amenazas de Sánchez e inmersos en el y tú más por los escándalos que ambos tienen a sus espaldas. Y es cierto que los españoles han visto cómo durante décadas el balón de la corrupción pasaba del PP al PSOE, dimitiendo unos y otros, siempre por estar envueltos en tramas de corrupción, pero no por honestidad ni porque creyeran que era lo mejor, sino por presión social. Ambos partidos tienen casos que se han juzgado o se van a juzgar, y no sabemos si es eso lo que mantiene inmovilizado al Partido Popular. Pero por nuestra parte no tememos nada, ni tenemos nada que esconder. Por eso ayer se archivó la denuncia contra Vox y por eso nosotros sí estamos dispuestos a enfrentar a este Gobierno y sus socios con todo. Debemos desalojar del poder cuanto antes a la banda criminal que nos gobierna. Y de Sánchez ya solo podemos esperar una cosa, que acabe en la cárcel. Y en segundo y último lugar, queremos mencionar, y cambiando de asunto, nosotros llevamos hoy en este pleno una proposición de ley para reformar el Código Penal y tipificar como delito el petaqueo, la actividad que ejercen los criminales que almacenan y transportan grandes cantidades de gasolina para abastecer a las lanchas del narcotráfico. Lo hacemos en un momento en el que el crimen organizado vinculado al narcotráfico está en aumento. España ya es el quinto país con mayor criminalidad organizada en Europa. Es la cruda realidad que viven nuestros agentes en el campo de Gibraltar, en el resto de la provincia de Cádiz, Huelva, Sevilla, Málaga o Almería, convertidas en autopistas marítimas para el narcotráfico internacional. Hace solo año y medio, 2 guardias civiles fueron asesinados en Barbate a mano de los narcos y el Gobierno no ha adoptado ni una sola medida real. Al contrario, los narcos, como todos los delincuentes en este país, pues están cada vez más protegidos por el Gobierno. Y por ello exigimos la modificación del artículo 568 del Código Penal para tipificar como delito el transporte, almacenamiento o suministro de combustible inflamable con temeridad manifiesta cuando esté vinculado al narcotráfico. Sería de justicia que nuestra iniciativa saliese adelante. Veremos quiénes están con nuestros agentes y quiénes están con los narcos. Y sin más, quedo a su disposición. Pues, por favor, hay tiempo para una pregunta, porque está el otro grupo esperando. Bueno, intento ser lo más breve posible. Sí. Adelante, que quieras. Si da tiempo, estamos tardando más en decidirnos que... Bueno, portavoz, una pregunta muy rápida. Bueno, hemos visto a Santiago Abascal ayer en un tono, pues bastante crítico también con la oposición del Partido Popular.
poniendo la posibilidad encima de la mesa de buscar apoyo de 2 diputados de otro grupo parlamentario para presentar una moción de censura. Quisiera saber si, bueno, después de esa comparecencia y de lo que usted acaba de comentar aquí, ya ha habido contactos con algunos diputados o algún diputado se ha ofrecido para prestaros ese apoyo para poder presentar la moción de censura. Gracias. Evidentemente, nosotros, como digo, instamos a la presentación de una moción de censura. Si el Partido Popular se niega a liderarla, nosotros nos ofrecemos. Es evidente que no tenemos los diputados suficientes y entendemos que no todo el mundo puede estar comulgando con lo que está pasando en el Gobierno y necesitaríamos únicamente 2 diputados. Lamentablemente, por un lado, tiene que ser Vox el que pida esto y no el Partido Popular, que, como digo, está acobardado y que lo que ha hecho ha sido pedirle reflexión a los socios del Gobierno, como si ya no conocieran sobradamente quiénes son los socios de este Gobierno. A nosotros nos parece que esto debería estar haciéndolo el Partido Popular y nos sorprende su falta de acción y que estén acobardados de semejante forma ante las amenazas de un mafioso como Sánchez. Así que nosotros instamos a que si hay 2 diputados que pretendan dar el paso, nosotros nos ofrecemos a liderar esa moción de censura. Hemos hecho 2 y no nos costaría ningún trabajo hacer otra más. ¿Alguna pregunta más? Rápidamente. Sí, portavoz, buenos días. No sé cómo valora la carta del presidente del Gobierno esta mañana y si cree que el presidente del Gobierno puede seguir en estas condiciones más allá del verano, si cree que los socios van a seguir aguantándole. No he leído la carta, ni pensamos leer ninguna carta, ni ver ninguna rueda de prensa más esperpéntica para que se ría de los españoles. ¿Alguna cosa más? No da tiempo. Bueno. Muchas gracias a todos.